Bueno, bienvenidos a este cambio de marcha, este programa que hacemos para Dealerbest. Hoy en nuestro rincón seguimos adentrándonos en un tema que con un nombre que a mí no me gusta, es la nueva movilidad, pero que es verdad que definimos todos así. Hace un par de capítulos nos visitaba el alcalde de Leiruela, un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, 77 habitantes. Buscarlo en nuestro canal, por favor. Pero hoy vamos a hablar, en primer lugar, con la Comunidad de Madrid, que es la que está tomando medidas para que esa movilidad se extienda a todos esos pequeños pueblos, no solo a Leiruela, sino a otros muchos municipios. Y para eso estamos con el director general de Transportes y Movilidad, Luis Miguel Torres. Hola, Luismi. Muchas gracias, Chimo. ¿Qué tal? Lo primero, la Comunidad de Madrid está tomando un papel, digamos, casi de emprendedor. Siempre hablamos de esa colaboración público-privada y casi hay que poneros en plan en el papel de la empresa, porque estáis liderando algo fundamental, que es la movilidad fuera de las grandes urbes. Claro, eso es fundamental. Yo creo que las administraciones públicas, precisamente lo que debemos de ser capaces es de garantizar aquellos servicios en aquellos lugares donde no son rentables por la iniciativa privada, ¿no? Es decir, donde es más difícil que llegue incluso desde los medios públicos, por una cuestión de sostenibilidad a medio y largo plazo, y no solo medioambiental, sino también sostenibilidad económica y social. Pues tenemos que dar soluciones de movilidad. Sería muy difícil tratar de llegar con líneas regulares de autobús a todos los pequeños rinconcitos, como el que has mencionado de Leiruela, con una suficiente rotación como para responder a una demanda que seguramente en muchos casos no llegaría ni a llenar un tercio de un autobús de línea regular. No llegaría, te lo garantizo. Pero eso no quiere decir que no haya necesidades que debemos de atender. Y que por esa eso, gente no tenga que ir de punto A a punto B. Exactamente. Y además de puntos que muchas veces no son esos movimientos radiales que históricamente venían siendo la necesidad. Oiga, es que quiero ir a Madrid capital, al centro comercial de referencia, al hospital de referencia, porque eso también ha cambiado. Exacto. Ya hay hospitales con otra distribución que no es la radial hacia la capital, y con centros comerciales incluso que ya no te obligan a bajar ni tan siquiera al municipio grande de referencia, sino que los tienes en otras sublocalizaciones. Todo eso ha cambiado la movilidad en nuestros municipios, en nuestras vidas hoy en día. Probablemente la propia pandemia influyó de una manera directa también incluso en la organización del trabajo. La aparición del teletrabajo modifica también nuestros hábitos de movilidad. Todas estas cuestiones se han tenido en cuenta en la Comunidad de Madrid, y quien conoce a nuestra presidenta y quien conoce lo que nos exige a los que formamos parte de su gobierno es precisamente tener siempre ese oído puesto en las necesidades de los alcaldes, que en el fondo no hacen más que trasladarnos las necesidades de sus vecinos. ¿Cuántos alcaldes tenemos en la Comunidad de Madrid? Bueno, pues más o menos. No, más o menos no. Hay 179 municipios, pues esos son los que tenemos de alcaldes. Y hay muchos pueblos de menos de 1.000 habitantes. Yo pongo el 1.000 por poner un número, pero sí, hay muchos pueblos muy chiquititos, claro, en Madrid, que parece que cuando hablas de Madrid no te imaginas que haya poblaciones tan pequeñas. Muchos. Mucho, eso es fundamental. O sea, tenemos a una gran urbe como Madrid capital, con más de 3,5 millones de habitantes, con una área metropolitana que es la segunda en tamaño de toda Europa, exacto, pero a escasos kilómetros de esa gran área metropolitana, tenemos un gran territorio, tenemos municipios que efectivamente, decías uno, Leiruela, Madarcos, que no llegan a los 100 habitantes. Y que prácticamente, ¿no?, es un cinturón entero a Madrid, o sea que se distribuye por zonas, pero es casi un cinturón. Exactamente. Eso nos obliga a buscar un modelo que dé respuesta a eso. Hemos establecido dentro de un plan que lucha contra esa despoblación y que ha dado sus frutos. Madrid es la única comunidad autónoma que no ha bajado su población en las zonas rurales. ¿Por qué? Pues por medidas que te ayudan a ello, pero hay una de ellas que para mí es fundamental, y que lo es no porque yo lo piense, sino porque cuando nos acercamos a esos municipios y hablamos con sus alcaldes, hablamos con los taxistas que han puesto en marcha este Sierra Car, y hablamos sobre todo con la parte más importante de todo esto, que son los usuarios. Son ellos los que te dicen, oiga, es que yo si no hubiese sido por Sierra Car, me hubiese tenido que volver a vivir a Móstoles, a Alcorcón, a Alcobendas,
a donde vivía antes. ¿Por qué? Porque no tenía manera de moverme. Sin embargo, yo con este modelo de transporte soy capaz de llegar todos los días en tiempos razonables a mi lugar de trabajo, a distintas situaciones, ¿no? Entonces, eso al final lo que nos lleva es a entender que si das alternativas, que si das opciones de poder trabajar con una fibra óptica en condiciones en la Comunidad de Madrid, que si estableces una red de atención sanitaria lo suficientemente importante en todo el territorio, al final la gente sí opta por vivir en estas zonas rurales, que desde luego no hace falta que hable de la cantidad de ventajas que aportan, ¿no? de manera añadida, ¿no? Por tanto, estamos avanzando en un modelo que al final lo que representa es exactamente esa libertad por la que tanto siempre ha luchado y lucha nuestra presidenta, que es la libertad en lo que es nuestro día a día, libertad de elección, libertad de poder moverte, libertad de trabajar y vivir donde quieres, y yo creo que es un modelo que tiene todavía que seguro que mejorar y avanzar en alternativas, pero que entendemos que es el modelo correcto. No me puedo despedir sin preguntarte dos cosas. Una, por esa legislación de movilidad que estamos pendientes de ella y de la Comunidad de Madrid, y otra, por qué papel, y sé tu respuesta porque nos conocemos bien, tiene que jugar la colaboración público-privada en esa movilidad rural. Pues mira, dos cosas que van muy unidas. La colaboración público-privada es... el ADN de la comunidad. Es parte de nuestro ADN, efectivamente, es nuestra esencia. Es decir, nosotros pensamos que hay mucho por aportar desde la iniciativa privada y que nuestro papel es precisamente fomentarla. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la ley de mercado abierto. Cualquier empresa de España que quiera trabajar en la Comunidad de Madrid solamente tiene que hacer una cosa, que es decidir trabajar en la Comunidad de Madrid. Y solo con eso puede venir y empezar a trabajar. Eso no lo puede decir otras comunidades. Exacto. Y tiene mucho que ver con la otra cuestión. Es decir, nosotros queremos avanzar en una normativa, pero parece que ya va a ser una realidad, la ley de movilidad sostenible, y lo que desde luego no vamos es a legislar ahora y en 3 meses tener que adaptarnos. Es mejor esperar a que salga la otra ley. Vamos a ver qué pasa, y sobre todo, te decía, si la alianza público-privada está en nuestro ADN, qué decirte de la simplicidad normativa. Nosotros, si regulamos, no va a ser para generar más problemas, va a ser para simplificar todo aquello que podamos a las empresas, que son los que crean empleo y riqueza. En definitiva, avanzamos en lo que nos demanda los madrileños. Si no, cualquier cuestión que pusiésemos en marcha sería ir en contra del progreso. Me sonreía porque me venía una expresión castiza a la mente según hablabas, que es la de zapatero tus zapatos. Y la Comunidad de Madrid intentará no ponerte trabas para que no estés a tus zapatos, ¿verdad? Exactamente. Luis Miguel Torres, como siempre, muchas gracias. Te voy a pedir un pequeño favor. Quédate unos momentitos porque vamos a seguir con los otros invitados y ahora pasamos a nuestra tertulia, si te parece. Un placer, Chimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues tengo conmigo a Polo Satrústegui. Iba a decir un viejo conocido, pero de viejos no tenemos nada. Un señor que conozco hace muchos años, del que me considero amigo, además de que profesionalmente coincidimos muchas veces. Muchos años sí. Y muchas veces. Y que tengo el honor de presentarle como presidente de Hyundai, que es que desde que empezó al primero de año se me llena la boca. Cada vez voy a acabar el año y se me va a seguir llenando la boca. Polo, bienvenido a este podcast de Dilerres. Muchas gracias. Movilidad rural. Es algo en que, si se quiere hablar de ello, no se puede hablar de movilidad rural sin hablar de Hyundai, porque no es que vierais el negocio, porque es una opción de responsabilidad social, no es negocio, pero sí visteis la necesidad. Sí entendisteis la necesidad y entendisteis que como fabricante de vehículos teníais que dar ese paso adelante. Cuéntame un poco cómo es ese momento dentro de la estructura. Ya sabes que a mí me encantan las personas y las que trabajan contigo mucho. ¿Cómo es ese momento dentro de esa estructura? Bueno, pues la historia, todo empieza que en un momento dado el Departamento de Marketing, como una acción de responsabilidad social y también un poco de sostenibilidad, me cuentan que hay un pueblo en España que se llama Campisábalos y que es el pueblo donde tiene el nivel más bajo de CO2, el aire más limpio de Europa. Y se les ocurre crear un modelo de casén rural que lo llamamos Vive. Y entonces vamos a Campisábalos, montamos un cargador, ponemos un coche
y empieza a funcionar la idea. Y la idea empieza a funcionar y con muchísimo éxito, el ayuntamiento encantado, los vecinos encantados. Dijimos, oye, pues ya que lo hemos hecho en Campisábalos, que tenía un sentido porque era el pueblo más sostenible, ¿por qué no lo llevamos a más pueblos? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a trabajar involucrando a concesionarios y lo hemos ido llevando a más pueblos por toda España. Y es un modelo que a nosotros nos gusta mucho porque al final, donde hay más problemas de movilidad es en las zonas rurales, en los pueblos pequeños, porque pues ahí el transporte público no llega o llega con poca frecuencia y la gente necesita desplazarse o bien para ir al médico al pueblo al lado o para ir a hacer una gestión a la Diputación, y vimos pues que era una necesidad y además decidimos pues apostar por ella, pero como una acción de responsabilidad social corporativa. Al final el car sharing se está demostrando que no es negocio, ni en las ciudades ni en ningún lado. Y digo, bueno, pues ya que no es negocio, pues vamos por lo menos a hacer en sitios donde realmente hay una necesidad, porque si analizamos Madrid, en Madrid no hay necesidad de disponer de un car sharing. Es una alternativa más, pero no es necesidad. No tienes una necesidad. En los pueblos sí que existe esa necesidad y como tal, pues así empezamos y lo hemos ido desarrollando estos años y actualmente tenemos 30 y tantos pueblos. Ahora estamos en un proyecto con la Comunidad de Madrid, a ver si lo ponemos el servicio en más puntos, y estamos trabajando también con Aragón y bueno, pues es un modelo que está gustando mucho a las comunidades porque existe un problema de movilidad. Exacto. En las zonas rurales. Tremendo, un problema tremendo, y cubrir las dos partes, la responsabilidad social corporativa por un lado, por supuesto, que para Hyundai es importantísimo. Sé que es un modelo que ha sorprendido, como hacéis de vez en cuando, hasta de puertas adentro en la compañía en otros estamentos, pero es algo importante. Hablamos de no despoblar España, ¿vale? En un país en el que tenemos unos núcleos urbanos cada vez más importantes. Eso es una tendencia general en el mundo, pero mucho en Europa y mucho en España, en el que cada vez es más difícil que la gente se quede en las poblaciones. Y yo siempre digo que hay 3 factores básicos. Las telecomunicaciones a día de hoy, porque te permite trabajar. La sanidad, porque nadie quiere emprender un camino, y más si va a montar una familia en un sitio donde la sanidad no sea accesible. Y el tercero, la movilidad, porque sin movilidad no te vas a una España rural, por muy maravilloso que lo es, sea vivir allí. ¿Qué papel queréis jugar en Hyundai? Porque claro, si yo ahora me imagino el programa Vive dentro de unos años, digo, os habéis convertido en referencia, porque además no es que solo lo hayáis creado, sino que sois los que estáis. Y ya está, por desgracia, y permíteme que lo diga así, no ha habido mucho seguimiento por parte de otras empresas. ¿Cómo te gustaría que fuera Vive dentro de... Sabes que a mí me encanta hacerte esto, dentro de X años. Hablamos mucho de 2030, venga, vámonos a soñar al 2030. ¿Qué sería Vive para ti en un momento en que esa movilidad a la que tanto hablamos tú y yo día a día haya cambiado del todo, nos hayamos adaptado, sea eléctrica, sea... ¿Qué piensas que podría ser Vive en ese momento? Bueno, al final la movilidad, cuando hablamos de movilidad, puede ser eléctrica o no eléctrica. Es decir, movilidad es poderte desplazar. Tener un día de hoy que te lleve de un sitio a otro, que puede ser un autobús, puede ser un metro, puede ser un coche, puede ser una moto, pues lo que sea, ¿no? Hasta patinetes, hasta hace poco, ahora ya no, porque ahora están prohibidos, ¿no? O una bicicleta, ¿no? Eso es movilidad, ¿no? Nosotros lo que vemos es que el car sharing como tal es un modelo que idealmente tiene mucho sentido, pero se ha demostrado que no es rentable. Y al final, pues lógicamente las marcas pues tienen un negocio que es fabricar coches y vender coches. Y si generas nuevos modelos, tienen que ser rentables. Claro. Somos empresas. Entonces, al final, pues yo creo que el car sharing en las ciudades encontrará el punto de rentabilidad. Encontrará un equilibrio. Encontrará un equilibrio. Supongo que los precios subirán, porque al precio que ha estado, pues no se llega a ese equilibrio. Habrá que mejorar la logística. Habrá más puntos de carga, habrá que subir precios y encontrará su equilibrio, su punto de equilibrio, y cubrirá una parte. No va a ser todo car sharing. Y en las zonas rurales, pues yo creo que ocurrirá un poco lo mismo, ¿no? O sea, este proyecto que hemos iniciado nosotros, pues llegarán otros también, porque al final hoy pues nosotros pues no tenemos la exclusiva, ¿no? Hemos sido los primeros. Otros, además. Y bueno, pues creemos que es un modelo que puede avanzar bastante en las zonas rurales.
pueblos pequeños y pueblos quizá no tan pequeños, aunque ella no tiene tanto sentido porque ya hay más transporte público. Y cuando hablamos del 2030, pues... O sea, yo no creo que las cosas vayan a cambiar tanto de aquí al 2030, ¿no? Se habla mucho del 2030, del 2035, de que en el 35 el 100% Acuérdate que había años en los que pensábamos que se nos iba a acabar el mundo y el 2030 claro, parece se eso. habla que en el 2035 el 100% de los coches que se vendan van a ser eléctricos. Ya veremos. Estamos en el 24 y en España es un 5% Exacto. Y no parece que crezca al ritmo que se esperaba. No, ni mucho menos. Yo creo que las cosas tampoco van a cambiar tanto. Surgirán nuevos modelos como ya existen, como el que tenemos nosotros, de suscripción, donde Exacto. tú, pues, en vez de comprarte un coche, pues haces una suscripción, pagas una cantidad al mes y tienes tu coche con todo incluido y lo puedes hacer desde un mes hasta 24 meses y cada 6 meses puedes cambiar de vehículo. Bueno, pues eso se irá desarrollando. No creo que se llegue a lo que desean los clientes, que es decir, yo quiero tener no es el pago por uso, yo quiero utilizar el coche en función de mis necesidades. De lunes a viernes quiero un coche pequeño, los fines de semana quiero un todoterreno, porque eso sería carísimo, ¿no? Sería inviable porque Sería inviable. te obligaría a mantener una flota que pondría las cuotas carísimas. Sería inviable por el precio que supondría para el cliente, ¿no? Exacto. Lo que sí que yo creo que en algún momento veremos, y seguramente pueda ser que en el 2030 se vea, será el coche autónomo. Y nosotros ya tenemos coches autónomos rodando en Estados Unidos. Estáis bien posicionados y ahí. ese car sharing rural, pues a lo mejor lo hará un coche autónomo que no habrá que conducirlo, simplemente tú llegarás a través de una aplicación, estará ubicado en una población y te llevará de un sitio a otro y no tendrá ni que conducir. Pues fíjate que eso llegará. Para las poblaciones rurales, cuando se me antoja lejano el coche autónomo, no te engaño, para las poblaciones rurales hasta lo veo bueno, porque habrá mucha gente que no tenga carnet y mucha población envejecida. Claro, es que tiene quizá más sentido que a lo mejor en una gran ciudad, una metrópoli. Exacto. Donde hay muchísimos taxis y el taxi pues te lleva. Aquí, pues, para ir de un pueblo a otro, pues que es por una carretera, pues a lo mejor el coche autónomo puede cumplir una muy buena función, ¿no? Y ese car sharing se convierte en car sharing, pero autónomo. ¿Por qué no? Pues podría ser el futuro en 2030-2035. Polo, te lo compro y además me gusta el cuadro que me has pintado. Te voy a pedir un favor, vamos a terminar esta entrevista, pero te voy a pedir el pequeño favor de que sigas conmigo porque nos vamos a sentar ahora todos los invitados juntos en la tertulia. ¿Te parece? Fenomenal. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a ti. Pues nuestro tercer invitado es Pablo Díaz, es el director de operaciones de Dealerbest. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar en nuestro podcast. Un área fundamental de la empresa es Dealer Movilidad, ese área que va mucho más allá de los temas que estamos hablando hoy, es decir, no solo Comunidad de Madrid, no solo Vive, sino que es un área, un trabajo que hacéis para las empresas. Sí. Para esas empresas que necesitan ampliar en su portfolio de oferta, que son principalmente concesionarios. Eso es. Pero no solo, porque hay otras empresas que se dedican a otras cosas y que necesitan darle movilidad a sus clientes, ofrecerla como servicio. Cuéntame un poco qué es esa área de movilidad de Dealerbest. Bueno, un poco por ayuda a entenderlo, nuestros orígenes. Empezamos en el año 2019 viendo que los hábitos de consumo estaban ya empezando a cambiar. Se hablaba mucho de la venta de movilidad a demanda, los modelos de modelos de consumo por suscripción, el pago por uso. Y también, por otro lado, vivíamos una situación que ahora está volviendo a repetirse, de que los concesionarios tenían stock de vehículos inmovilizado y no hacían nada con ellos. Entonces era como para nosotros estaba ahí problema y solución en el mismo sitio. Que la idea es eso, que los concesionarios utilicen todos los recursos que ya tienen a su disposición, es decir, vehículos, infraestructura, un personal cualificado que los puede mantener y los puede limpiar y los puede adecuar para que varios usuarios los usen y los alquilen el periodo de tiempo que necesiten. Sí, tenéis los mimbres porque dejáis que la cesta os la haga otro, ¿no? Justo. Además, pues, y un poco por lo que vamos a hablar luego, pues se habrían sitios en los que para otras empresas, como Rentacares, es muy difícil llegar a ofrecer movilidad, ¿no? Porque concesionarios en zonas grandes sí que puedes tener un competidor de un Rentacar generalista contigo, aunque tú
por todo esto debería ser más competitivo en precio. Además tienes un fondo de comercio, que es otro activo muy importante que pueden utilizar, pues pueden competir con ellos. Pero sobre todo el llegar a zonas en las que no es tan fácil para estos sitios, estas empresas como Rentacares, que son zonas más pequeñas, zonas rurales, o concesionarios o agentes oficiales, que para un agente ya está en sitios... Ahí quería yo llegar. Ahí sí que están en sitios de menor población. Tenéis un acuerdo con Fagenauto, con los agentes, y tenéis otro proyecto en movilidad rural, que es el proyecto de movilidad rural que de momento existe en España, que es Vive con Hyundai. Sí. Cuéntanos un poco cómo es eso, llegar a zonas más despobladas, ya no solo dar servicio a la empresa, sino establecer casi un círculo de responsabilidad social al emprender estas... Sí, era algo que siempre habíamos tenido en la cabeza. Y la verdad que el origen y cómo empezó Vive fue curioso, porque empezó con un anuncio que se hizo bastante famoso. De hecho, Hyundai ganó muchos premios porque llevaron un coche a Campisábalos, hicieron un reality show dejando un coche para que la gente del pueblo lo usase y lo utilizase a través de una aplicación. De hecho, nos contaba Apolo que el pueblo lo eligieron porque era el pueblo con el aire más limpio que había en Europa. Justo, eso es. Ese era el pueblo con el aire más limpio de Europa. Entonces enlazaban un vehículo eléctrico, que los vehículos eléctricos también se veían en estas zonas, y que además implantaban un servicio de car sharing rural en una zona en la que no se iba a perjudicar un aire que era tan puro. ¿Qué pasó? Pues que el uso que le dieron al vehículo los ciudadanos de ese pueblo fue de completa necesidad, porque ahí no hay transporte público, y eso llamó la atención de gentes de otros pueblos y de otros ayuntamientos que empezaron a levantar la mano. Y cuando digo algunos, hablo de cientos. Y ahí pues Hyundai obviamente se dijo un poco cómo vamos a hacer esto, y para nosotros la respuesta, lo que vimos fue que lo que tenía sentido era que pasase a ser un proyecto de la parte de red, que se hiciera con los concesionarios, y en eso estamos. El proyecto se coordina con Hyundai España, pero los que ponen los vehículos llegan a los acuerdos, y los que trabajan con nosotros en el día a día de un pueblo que ya arranca y contrata el servicio es con los concesionarios. Volvemos que tienen a esa capilaridad de la red, que es la que es capaz de hacer esas cosas. Justo. A nosotros obviamente también nos ha venido bien, porque en la red y en los concesionarios todavía hay mucho escéptico de esto, de que vaya a ser fácil o no, y cuando de repente le damos un ayuntamiento y lo ponen, le ven todo el sentido. Sí que es verdad que si alguien os interesase con nosotros y le dice, joder, qué buena idea, claro, si tenemos los coches, fondo de comercio, infraestructura, pues vamos a alquilarlos. Esta parte de poner un coche en un pueblo es el último paso. O sea, sería que empezamos haciendo la casa por el tejado. Pero bueno, a muchos les está sirviendo para ver las posibilidades infinitas que tiene el alquilar vehículos con tus clientes y llegar a acuerdos con entidades públicas o otras empresas. Estamos hablando de proyectos muy ambiciosos, ¿vale? Porque al final son proyectos muy ambiciosos. ¿Qué papel juega Dealerbest? ¿Vale? Y también... ¿qué implicación tiene más allá del negocio? Porque esto se hace mucho por convencimiento, porque está de acuerdo con la filosofía de empresa, no solo por el dinero que voy a ganar. Sí, de hecho en car sharing en rural en concreto yo creo que es el área que menos genera, si llega a generar algo con un más delante. Pero bueno, nosotros lo que intentamos en Dealerbest pues es un poco esto que te decía, de que los concesionarios utilicen todos sus recursos. Para nosotros es lo que más sentido tiene. Se me ha ido la pregunta. No, te decía que ¿qué hay más en Dealerbest, además de esa búsqueda de rentabilidad que no es viable ahora mismo, pero ¿por qué está Dealerbest ahí implicado? Vale, nosotros ¿Y qué papel juega? Sí, perdona. A los concesionarios nosotros lo que les ofrecemos es la tecnología, aunque para nosotros la tecnología es lo menos importante, porque ya en el año en el que estamos, 2024, damos por hecho que es una herramienta, ¿vale? No es lo que más vendemos. Sí que con el tiempo y todos estos proyectos que tenemos de car sharing rural y con otros concesionarios nos hemos convertido en expertos, y algunos nos están incluso, como es el caso de Vive de Hyundai, nos están subcontratando esa parte de interactuar con entidades públicas, ayuntamientos, porque la verdad que ahora mismo somos expertos después de tanto tiempo. Y a un concesionario, aparte de darle todas estas herramientas y acompañarles, pues también nosotros siempre implantamos la parte de consultoría, que es un área que hemos siempre... acompañáis también, ¿verdad? Justo, les acompañamos y hacemos un plan que afecte a todas las áreas del negocio que ya tienen, nuevos, usados, postventa. Todos se pueden ver beneficiados de tener un área de movilidad, y por supuesto que tienen que generar un área nueva, que le tienen que dedicar mucha atención y
Sí, es sí. apasionante, pero es difícil. Quiero decir, apasionante es porque yo he visto gestar marcas, mientras preparábamos estos podcasts, he visto gestar marcas desde cero para implantarlas en el mercado para marcas de movilidad, porque claro, cada cliente quiere su marca de movilidad con todo lo que ello conlleva. Es verdad que hay una solución detrás común, pero el adaptarla a cada uno de los clientes y a las particularidades de cada uno de los territorios es muy complicado, ¿verdad? Sí, bueno, ya partíamos de ¿Qué ha sido lo más difícil? Partíamos de esa premisa y sabemos que cada concesionario es un mundo y por supuesto cada pueblo también. Entonces lo que es el software es bastante versátil y permite muchas opciones, y que si un pueblo decide o un concesionario decide que ciertos coches solo los vean los usuarios que ellos deciden, se puede hacer. Si un pueblo quiere que solo los O sea, ya empadronados... habéis desarrollado tanto Eso la es. tecnología que lo podéis adaptar a lo que sea. Sí, justo. El tiempo nos ha ido poniendo en situaciones que ha ido haciendo que la tecnología, pues como te digo, al final es un instrumento que permita que se lleve a cabo. Entonces, es adaptable. Por supuesto, nosotros empezamos con la idea de crear una marca que los concesionarios usen. Luego lo que hemos ido variando es a ayudar y dar el soporte a que los concesionarios o grupos de concesionarios o asociaciones creen una marca de movilidad y la vendan. Y el software permite eso, que el uso de los vehículos sea diferente. Yo quiero que solo los empadronados, quiero que solo mis clientes, quiero que esté gratis, quiero que esté no, quiero que esté con un 50% de descuento, pero solo la primera vez. Todas esas cosas se pueden hacer. Quiero que 7 empresas diferentes estén en la aplicación y la facturación sea de cada una de ellas y el dinero le llegue a él, aunque sea todo en la misma aplicación. Todo eso se puede hacer. Bueno, una muestra más de lo que estamos destacando en estos podcasts, que es que os estáis convirtiendo en una empresa líder en tecnología, también a la hora de gestionar esa movilidad. Pablo, muchas gracias. No te vayas porque ahora nos vamos a reunir en la mesa redonda. Te pido que pases conmigo. Sí, aquí me quedo. Muchas gracias. A ti, Chimo. Pues estamos ya en nuestra tertulia con Polo Satrústegui, con Pablo Díaz y con Luis Miguel. La primera va a ser para ti. Luismi, plan ambicioso de la Comunidad de Madrid, lo hablábamos hace un segundo. ¿Qué se puede hacer para que la gente pueda moverse en la Comunidad de Madrid? ¿Cuál sería el modelo ideal? Ahora ya te dejo, antes me contabas lo que queréis hacer, ahora te dejo que me saques un poco la carta a los Reyes Magos y me digas cuál es el modelo ideal. Bueno, pues el modelo ideal en la Comunidad de Madrid, hablando de transportes, difiere muy poco de otras cuestiones que siempre tenemos presentes, y es que lo que queremos es dar la libertad a los madrileños de elegir las mejores opciones. En Madrid no vamos a estigmatizar nunca a quien decide que es su opción. Quien decide porque quiere o porque no le queda otro remedio, que su opción es el coche, aunque lógicamente ponemos de manifiesto y apoyamos un sistema como es el transporte público de Madrid, que es de los más eficientes y en los que en relación coste con el servicio seguramente probablemente hablamos del mejor transporte público del mundo, ¿no? Dicho todo esto, pues necesitamos un transporte donde haya opciones, y si hablamos de las zonas menos pobladas, uno de los objetivos... La comunidad es muy grande, Luis. Uno de los objetivos principales que ha tenido la Comunidad de Madrid es precisamente luchar contra la despoblación. Y uno de los grandes problemas que se encuentran en los municipios más pequeños, como hemos hablado antes también, Chimo, es precisamente pues el que el transporte público no llega con la frecuencia que sería deseable en determinados momentos. Por una cuestión de equilibrio entre oferta y demanda, lógicamente, ¿no? Entonces, para pequeños desplazamientos que en un transporte privado o en opciones de car sharing, de carpooling, de tantas opciones podrían ser escasos 10-15 minutos, te obligan a hacer trayectos muy largos. Por tanto, para mí lo ideal del transporte en la Comunidad de Madrid, pensando en un futuro, sería aquella situación en la que haya alternativas suficientes como para poder elegir la opción que más se adapta para una necesidad concreta. El metro en Madrid es de las pocas ciudades que lo podemos decir que es la primera opción elegida por encima del vehículo particular, lo cual pues nos tiene que llenar de orgullo necesariamente. Pero seguramente hay otras opciones, como esta que hablábamos en la Sierra, que probablemente haya otras opciones más necesarias, como el coche particular o el Sierra Car, el taxi a demanda que tenemos puesto ahí. Llevar a toda la Comunidad de Madrid el metro no sería un poquito absolutamente complicado. inviable. Polo, modelo Vive, ¿vale? Vosotros esto ya lo tuvisteis en cuenta en colaboración con Dealerbest, que es vuestro socio en este proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué se os ocurre Vive y qué proyección o qué desarrollo puede llegar a tener?
Bueno, pues al final se nos ocurre porque hace unos años el car sharing, llegaron un montón de modelos de car sharing a Madrid. Vamos, Y llegó a Madrid más de car hecho, sharing que en el resto de de hecho, Europa. no, de hecho ha sido la ciudad de Europa donde había más oferta de car sharing, y nosotros vimos que no existía un car sharing en las zonas rurales, sobre todo en los pueblos pequeños, donde pues, la movilidad pues, a veces es complicada porque el transporte público no llega, porque hay un solo taxi, y cuando está ocupado la gente no tiene cómo desplazarse de un pueblo a otro. Entonces empezamos con un proyecto que era un pueblo, que era el pueblo más limpio, con menos CO2 de Europa, se llama Campisábalos, y entonces en Campisábalos pues pusimos un primer coche de car sharing rural, que lo llamamos Vive. A partir de ahí pues funcionó muy bien y lo hemos ido pues, llevando a más pueblos. Actualmente yo creo que en la Comunidad de Madrid, si no recuerdo mal, tenemos 3, tenemos 30 y tantos pueblos en España, y es un proyecto que poco a poco lo vamos, nuestra idea es ir, que vaya creciendo y llevándolo a cuantos más pueblos mejor, porque es donde de verdad hace falta ese tipo de movilidad, ¿no? Ir, poder ir de un pueblo a otro, a una visita a un médico, o desplazamientos, normalmente no son desplazamientos largos. Además lo hacemos con un modelo 100% eléctrico. Se instala un cargador con una aplicación y los vecinos pues a través de esa aplicación utilizan el vehículo, lo vuelven a dejar, el vehículo se carga y es súper eficiente y además muy ecológico, porque hablamos de un coche 100% eléctrico, ¿no? La experiencia ha sido muy buena, y la idea es pues ir a cuantos más pueblos mejor. Y por lo que comentabais antes, sería una buena alternativa por la Comunidad de Madrid, en todos esos pueblos, para unir pueblos, porque es una movilidad muy fácil y muy eficiente a la vez. Exacto. Y muy a demanda, que es lo que se necesita, precisamente. ¿Cómo es la gestión de todo esto, Pablo? Bueno, la gestión intentamos que sea lo más fácil posible para todos, tanto para el propietario del vehículo, que en este caso son concesionarios, como Son para... concesionarios y Hyundai, Sí, que Eso es. implicáis en el proyecto. claro. Eso es, tanto para los concesionarios, como para los ayuntamientos, como para los clientes. Entonces el servicio es digitalizado totalmente a través de una aplicación que proveemos nosotros, y la gestión es a través de la misma. La gente se baja la aplicación, se reserva por adelantado, eso sí que creemos que es un modelo interesante, más que el que está en el Oscar Sharing de Madrid, que es necesito ahora mismo dónde está un coche. Aquí hablamos de gente que necesita un vehículo para ir al médico, para hacer cualquier gestión, que son cosas que saben con tiempo, y garantizar que voy a tener una alternativa es muy importante. Entonces se reservan por adelantado y se pagan por adelantado, y cuando llega el día, pues a través de la propia aplicación hacen uso del vehículo, y el pago, por supuesto, y la facturación también es a través de la misma. Estamos hablando de modelos de gestión. ¿Cuál sería el ideal? Venga, hoy te estoy dejando sacar mucho la bola de cristal, normalmente no lo hago. ¿Cuál sería el ideal para ti? ¿Un coche por pueblo? ¿Varios coches en una mancomunidad? Porque claro, la organización ideal para garantizar esa movilidad, ¿cómo sería para la Comunidad de Madrid? A ver, Luego claro, hay que ver sí, si podemos llegar a los claro, ideales, sí, pero sí, lógico, sácame el ideal. lógico. Si vas a un ideal, primero teniendo en cuenta que cada uso es muy diferente, ¿no? Y lo comentaba Pablo, lo ha dicho Pablo también, a ver, depende, ¿no? Es decir, cuando lo que estamos hablando es de trayectos que pueden ser programados, que pueden tener una cierta previsión, ¿no? El modelo que tiene Vive es un modelo que se ajusta mucho, ¿no? Origen y destino es el mismo municipio, muy pensado para trayectos, pues eso, que pueden ser ir al médico, que pueden ser incluso hacer determinadas gestiones, es decir, está muy bien pensado para eso, ¿no? Y lo importante es que sistemas como esos, que lo deseable es que vayan teniendo la mayor capilaridad posible, porque yo entiendo también, y eso seguro que mejor estudios que pueda tener Hyundai no los tiene nadie, seguro que la capilaridad a su vez Prepárate, Polo, que la siguiente pregunta es esta. aumentará seguro las posibilidades de uso y al final, bueno, pues se va retroalimentando, ¿no? Porque son servicios que además una vez que se conocen, y nosotros en eso tenemos experiencia también por el taxi a demanda, que se conoce como el Sierra Car. Cuando se conocen, al final la mejor publicidad que hay es precisamente el boca a boca del usuario, es el que al final comenta, oye, pues he cogido hoy el coche este y no veas qué maravilla, porque he ido en un momento, he venido, y eso al final, que tenga muchos coches en distintos municipios es fundamental. Que tenga una fácil conexión con otros modos de transporte también es muy interesante, ¿no? Se me ocurre que puede haber algún uso
muy vinculado precisamente a, oye, me voy con el coche hasta el punto donde puedo coger el cercanías y el cercanías ya me deja en el centro de Madrid. No sé, hay muchas variables que son en las que continuamente venimos trabajando, que es precisamente en esa intermodalidad, pero porque la intermodalidad en sí no es ya ya no es una cuestión que nos hayan inculcado los gurús de la movilidad, no, es que es una realidad, es que yo hay veces que necesito el coche, otras veces que sería mejor una moto y otras veces que, oye, pues es que he decidido que voy a salir a cenar y a tomar algo y lógicamente lo que no quiero es tener que conducir. Exacto. Es decir, al final las circunstancias son muchas y es un poco en lo que estamos buscando. Nosotros queremos avanzar en lo que sería un plan de movilidad rural que viene a complementar otra serie de medidas que hacen que los pueblos pequeños, porque Madrid tiene una ciudad como Madrid con 3,5 millones de habitantes, pero tiene un pueblo como Madarcos que no llega a 100, o sea, hay que decir que es esa... 55 pueblos que no llegan a los 1.000 habitantes. Exactamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que tenerlas muy presentes y tratar de dar servicio a ellos, que para que la gente no se vaya de un pueblo pequeño tiene que tener fibra para poder hacer el teletrabajo, que tiene que tener el transporte, que es fundamental. O sea, yo creo que garantizar la movilidad en estos pequeños pueblos puede ser una de las decisiones que te hace, o sea, de las cuestiones que te hacen cambiar o no de residencia, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Entonces, pues nosotros seguiremos avanzando y el ideal, por supuesto, es dar la capacidad, o sea, tratar de llegar a que haya el mayor número de opciones, entre las que obviamente se encuentran soluciones como las que plantea Hyundai con Dealerbest, que en el fondo es la esencia de la Comunidad de Madrid, que es la alianza público-privada, o sea, decir que eso está en nuestro ADN. Polo, dos preguntas. Una respecto a la que decía Luismi, ese otro uso de los coches, si podremos llegar más allá en un futuro. Y la primera se me ocurría cuando hablabas tú, que es la integración de la red en esto. Por experiencia, sabes que he tenido la suerte de compartirlo con vosotros, tenéis una red muy entregada, ¿vale? Pero porque le deis resultados, porque la entrega de las redes por este quid pro quo, pero ¿cómo afronta este proyecto? Porque esto tiene una parte de negocio, que podría ser, ¿por qué no? Porque hay una parte de inmovilizado en todos los concesionarios, pero también una parte de responsabilidad social. ¿Cómo lo combináis y cómo lo ven ellos? Bueno, o sea, en nuestro caso es una acción de responsabilidad social corporativa. O sea, al final lo que llevamos es la movilidad a las zonas rurales donde no hay. Y bueno, pues es una acción totalmente de responsabilidad social corporativa. De cara al concesionario, bueno, pues intentamos que el concesionario, pues que tampoco le cueste mucho, que un poco le cuesta. Y ahora mismo, o sea, la idea son pueblos muy pequeños, un solo vehículo, pero bueno, estamos abiertos a que en el futuro pueda haber pueblos más grandes, donde la necesidad no es un solo vehículo, sino a lo mejor son 3 o 4 o 5 o 6, y dentro de una dimensión. Claro, o sea, si esto crece mucho, pues tenemos que, al final el presupuesto tenemos el que tenemos, ¿no? Exacto. Pero nosotros, esto nació como una acción de responsabilidad social corporativa y la idea es mantenerlo así, dentro, como digo, dentro de un orden. Pablo, ¿hasta qué punto esa generación de tráfico con los concesionarios, quiero decir, porque lo que usan son sus propios coches, coches Hyundai, ¿hasta qué punto es rentable, es no rentable porque invierte en ello, pero hasta qué punto es asumible por su negocio un modelo como este? Bueno, tenemos casos en... Porque seguro que hay concesionarios que nos estén viendo que digan, uy... Porque ahora mismo lo de la responsabilidad social corporativa va mucho más allá de las normas de gobierno de una empresa, grande o pequeña, sino que implica mucho más. Como decía Polo, el Hyundai se implica en el proyecto y da ayudas para que los concesionarios puedan hacer, porque al final ahora mismo se están poniendo conas en el caso del que está más alto de batería, que suele ser el de más alto de gama, que es un importe alto para un concesionario. Entonces, luego también en los acuerdos con los ayuntamientos hay una cuota que es asumible por el ayuntamiento, pero que garantiza un mínimo de facturación. La idea es que las reservas, como decía antes, los usuarios pagan, se genera una facturación y unos cobros que llega al concesionario y luego a final de mes se ve la diferencia entre la cuota esta que garantiza mínimos y lo que han pagado los usuarios, y eso es lo que se factura. Aún así,
como bien decía Polo, pues es algo que cuesta a los concesionarios, es un proyecto más de responsabilidad social corporativa y también de marketing si se quiere ver, porque al final pues es una forma de que la gente conozca el concesionario que vende Hyundai en su zona y que pueda probar también un coche eléctrico, que es algo positivo. La misma pregunta para los tres, ¿vale? ¿Hasta qué punto nos estamos ocupando mucho de la movilidad en las grandes urbes, ¿vale? Y sin embargo nos estamos olvidando de que hablamos mucho en las empresas, ¿no? Queremos descentralizar, queremos que la gente pueda trabajar fuera, queremos, desde la pandemia además, hemos incluido muchas variables y dependiendo a qué se dedique la empresa, más. Y sin embargo no estamos dando las facilidades para ello, lo decía Luismi, si no hay movilidad se acabó, punto cero, aquí no, si no hay buena sanidad en un entorno razonable y buena movilidad, aquí no me vengo, y si encima luego no hay telecomunicaciones es imposible. Pero esas son las tres grandes variables que se manejan en cualquier empresa cuando hablas con ellos. ¿Hasta qué punto proyectos como Vive tiene que ser pionero o tiene que dar un ejemplo o tenemos que trabajar como sector también en esas áreas para que no solo hagamos donde es más fácil, porque la gran ciudad es fácil, bueno, no salen tanto los números, pero es más fácil. O sea, los motivos principales por los que nosotros decidimos, o sea, crear el CASE en rural fue exactamente ese, ¿no? En las ciudades pues existe un montón de formas de desplazarte, autobús, metro, taxi, que no existen en los pueblos pequeños, ¿no? Y en los pueblos pequeños es donde se hace más uso del coche particular, porque en un pueblo pequeño donde no hay transporte público, la gente solo puede desplazarse en un coche particular o en un taxi, porque no llegan otros medios de transporte o llegan poco, ¿eh? Entonces, es donde nosotros vimos que había una necesidad y por eso pues decidimos apostar por ello, ¿no? Y yo creo que es donde más, o sea, se habla mucho del vehículo privado, que es el futuro, va a haber menos vehículo privado, mucho más transporte público. Yo creo que el vehículo privado es algo que te da una libertad que no tienes en el transporte público. Quizá en una ciudad te puedes mover con transporte público, pero cuando se trata de que llega el fin de semana de ir al pueblo o de ir a tu casa que tienes en la sierra, pues la gente necesita un vehículo privado, ¿no? Y en los pueblos es donde más uso se hace de ese vehículo, es donde hay más necesidad de tener un vehículo privado o vehículos que la gente pueda utilizar o que pueda compartir, o como el tema del car sharing, ¿no? Y por eso que es algo que es donde más se tiene que impulsar la movilidad de vehículos, ¿eh? En las pequeñas poblaciones. Y donde más envejecido está el parque, porque luego nos vamos a ver y las poblaciones rurales tenemos otro problema que a lo mejor no es tanto de contaminación porque no hay tanto parque rodante en esa población en sí, aunque contribuye a la media, pero sí es de seguridad vial, porque el envejecimiento del parque también es un problema de seguridad vial, es decir, les estamos proporcionando un transporte más seguro que el que tienen actualmente, y eso es importante, ¿no, Luismi? Nosotros siempre, ya lo sabes, Chimo, que tú ya me has oído muchas veces, no nos cansamos de incidir mucho en precisamente que la sostenibilidad, cuando hablamos de movilidad, no puede únicamente centrarse en el eje medioambiental, porque para nosotros hay al menos otros dos ejes que son igual de importantes o más. Uno que tiene que ver con la sostenibilidad económica, porque debemos de tenerla siempre presente, hay obligaciones y respetando sin ninguna duda y apoyando zonas como las de bajas emisiones de Ayuntamiento de Madrid, que creo que son medidas acertadas, pero que a veces no queda más remedio que tratar de establecer moratorias en las implantaciones, como se ha hecho, para que esa sostenibilidad económica también se mantenga. Y una tercera sostenibilidad que tiene que ver con la parte social, donde incluimos nosotros siempre esa seguridad vial, que no se nos puede olvidar, que sigue habiendo problemas importantes y algunos crecientes, como puede ser con las motos, y ahí están los datos, ¿no? Entonces esas tres partes son importantísimas. Y tú has dado una clave en lo que decías antes referente a esa movilidad, que es precisamente lo que tiene que ver con la sanidad. Exacto. La movilidad en la Comunidad de Madrid ha cambiado muchísimo por muchas razones. La pandemia fue una de ellas que lo ha acelerado clarísimamente. Pero hay otra que nos ha cambiado muchísimo, que es precisamente que los hospitales ya no obligan a movimientos radiales de las afueras hacia la capital, porque ahora mismo ya prácticamente todos, y yo me incluyo aquí, que siempre he vivido en el área metropolitana, sigo viviendo, y Dios quiera que siempre sea así, en el área metropolitana. Es una urbanita.
Sí, ahora tienes fuera de Madrid pues muchas opciones como hospital de referencia que no te olvidan, y eso lo hemos notado muchísimo, incluso muchas demandas que nos llegan por parte de los ayuntamientos respecto a sus líneas de autobuses, ya no son esos problemas de, oye, es que yo para bajar a Madrid... Necesito ir a la Plaza Castilla, no, necesito... Ya es el problema de moverse a los centros de referencia hospitalarios. hospitalarios. Y eso nos vuelve a llevar a proyectos como el de Vive, que en el fondo lo que dan es esa versatilidad y esa capacidad de adaptación a la demanda que tiene realmente el usuario, ¿no? Que es un tema de responsabilidad social corporativa, es obvio, ¿no? Es decir, hay modelos de car sharing desde hace ya años, yo lo conozco bien porque luché cuando estaba de concejal de Moria en Alcobendas para que fuésemos el primer municipio que conseguimos que fuese el car sharing allí, pero había que convencerles y por supuesto estaban muy centrados en el gran problema que tiene el car sharing, en modelos que no sea como el de Vive, que es origen y destino el mismo, sino que es luego la reubicación de los vehículos una vez que han sido utilizados. Es que se implica el segundo problema. Claro, entonces tenemos que buscar alternativas, las hay y están en el mercado, y debemos de, si encontramos encima un partner como Comunidad de Madrid, encontramos un partner como Hyundai donde mezclar el proyecto que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa, con el buscar soluciones que exactamente coinciden con nuestros objetivos, que es el tema de la población. Somos la única comunidad autónoma de toda España que no hemos disminuido la población en las zonas rurales, y eso se debe a muchas razones, pero entre ellas es el transporte. Así es que pues nosotros seguiremos apoyando y tratando de avanzar como estamos haciendo en un proyecto común como es este, que yo creo que lo único que aporta son beneficios para los madrileños. No me voy a meter mucho más, ¿vale? Solo os voy a hacer sacar la bola de cristal, pero yo aquí veo, y perdonadme, un claro ejemplo de colaboración público-privada a trabajar, porque nace de 2 puntos, pero va a confluir, vamos. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo un poco, por responder a la pregunta que también hacías antes, estoy muy de acuerdo con lo que apuntaban Polo y Luis Miguel. Yo creo que al final se centra el foco de la movilidad en las grandes ciudades un poco pues porque al final hay más gente y muchas empresas pues aportan ahí. Donde el modelo de negocio es más fácil. Eso es, donde el modelo de negocio es más fácil. No vamos... Entre comillas, si hablamos de car sharing, pero... No vamos a hablar de ninguna marca que no sea Hyundai, pero los modelos de car sharing que hay ahora mismo en las ciudades, excepto modelos en los que el transporte público no llega muy bien, como él apuntaba, zonas de Alcobendas o zonas periféricas, para mí son modelos que no aportan demasiado porque al final compiten con otras modalidades de transporte público que hay en la ciudad que pueden ser hasta más sostenibles y también ayudan a descongestionar el tráfico que hay en la ciudad, ¿no? Porque si vaciamos una ciudad de coches de combustión y la llenamos de eléctricos, respiraremos un aire más limpio, pero a lo mejor seguimos tardando 1 hora en hacer 10 kilómetros y eso es algo que me parece importante. Entonces, por supuesto que en estas zonas y la parte intermodal la veo clave porque según te vas alejando a zonas en las que hay menos población, también es mucho más costoso para las administraciones y a veces inviable el plantear pues, sistemas de transporte público como un autobús, ya no te digo algo como una línea de cercanías. Entonces hay sitios en los que esta es de verdad la única alternativa a un transporte público con poca frecuencia, al que haya un segundo vehículo que puedan tener cualquiera de los ciudadanos a su disposición y que sea eléctrico, por supuesto, es algo obligatorio. Ahora sí, la bola de cristal, estoy de acuerdo contigo. Lo único que no he visto yo en el car sharing, al margen de que cada uno es un modelo distinto de negocio cuando lo analizas, es que todavía no he notado que me saquen los coches de la ciudad, que era uno de los objetivos en las grandes urbes, es decir, si voy a meter 5.000 coches es para que haya 10.000 menos. Bueno, pues eso os juro que no lo he visto, pero es verdad que ellos me dan datos y parece que sí, que están contribuyendo a eso, pero va más despacio todo de lo que nos habíamos propuesto en un primer momento en el negro sobre blanco. Ahora sí, bola de cristal. Polo, te voy a empezar por ti. Si hablamos de movilidad rural, ponte en un futurible, no te condiciones con problemas y dime qué deberíamos hacer entre todos los agentes de la movilidad para esos pueblos. Bueno, pues yo creo que es este proyecto que hemos empezado, yo creo que es un poco el futuro, o sea, como comenta Pablo, el transporte público, o sea, un pueblo pequeño a lo mejor son 2 personas, una persona que necesita desplazarse, entonces para una persona un autobús, pues como que no, y entonces yo creo que la solución es como el Sierra Taxi, que me parece una idea buenísima, temas de car sharing,
vehículos compartidos también. ¿Por qué no? Pero yo veo claro que en las poblaciones pequeñas que necesitan desplazarse distancias más o menos largas, el vehículo privado va a seguir siendo fundamental. No tanto en las ciudades, pero sí en las zonas rurales. En las zonas rurales todo el mundo tiene su coche y si no tienes coche es que no puedes ir a ningún sitio, no te puedes mover. Y ahí es donde encaja muy bien este tipo de modelos. En las ciudades veremos que avanzará en otra dirección, restricciones de tráfico, que por cierto, no sé, la sensación que tengo yo es que se ha notado mucho, después de la pandemia bajó mucho el tráfico con el teletrabajo, pero llevamos unos meses que el tráfico... Se nos acaba el teletrabajo. Y cada vez menos sí, empresas bueno, claro, teletrabajan. las empresas están quitando días de teletrabajo y cada vez se nota más. Y volvemos a estar en una situación de tráfico parecida a la que teníamos antes de la pandemia. Es curioso, pero cuando hablas, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, los días punta de tráfico han cambiado y cambiaron por el teletrabajo y por la vuelta del teletrabajo están cambiando otra vez. Están cambiando otra vez, ¿no? Entonces yo creo que la bola de cristal, yo creo que el futuro de la movilidad urbana es modelos como el car sharing, modelos como el coche compartido, y modelos como taxis o VTC, bueno, al final taxi VTC, viene a ser lo mismo con distinto nombre. Conductor, coche con conductor. Eso es, coche con conductor. Luismi, yo creo que el análisis es el mismo, si quieres dar mucho, algún matiz. Al final es movilidad conectada, es fundamental, compartida, y nosotros hemos avanzado también en cambios normativos que favorezcan el que sea compartida. Y desde luego, pues siempre las administraciones debemos de mirar cuál es la realidad de lo que está pasando. Y la realidad de lo que está pasando es que la micromovilidad en Madrid hasta los 31 años lo utilizan el 48% de los madrileños, hasta 31 años, diariamente. Por tanto, oye, todos podemos tener nuestra opinión particular sobre la micromovilidad, pero la realidad es tozuda, ¿eh? Y otra importante también respecto a lo del coche, que yo comparto obviamente que hay 1000 formas más eficientes de movernos que es el coche, pero 2/3 de los madrileños diariamente se mueven en coche, no se mueven de otra manera. Entonces, esas realidades tenemos que tenerlas muy en cuenta a la hora de plantear opciones y alternativas. No vaya a ser que nos pensemos que algunas pueden ser un proyecto maravilloso y que no utilicemos nada más que los que lo inauguremos el día de ponerlo en marcha, ¿no? No es el caso ni mucho menos que yo creo que va a dar a una de las necesidades que se ponen de manifiesto en estas zonas. Pablo, como gestor de todo esta amalgama. Yo comparto, por supuesto, su visión de que en las ciudades un poco se tenderá a utilizar más servicios de micromovilidad, transporte público o incluso ir hacia estas ciudades que llaman los entendidos de 15 minutos, que incluso puedas ir andando al trabajo, al colegio, al supermercado o en bici. Pero en las zonas rurales el vehículo privado creo que va a seguir teniendo un papel importante y opciones como estas son de car sharing en zonas rurales son vitales, porque en algunos casos la gente no es que dependa de tener un coche privado, es que depende de tener 2 para 3 citas que puedas tener al mes, de ir al médico y mi marido, mi mujer o la persona con la que vivo tiene el vehículo y no tenemos otra opción. Y bueno, creo que con el teletrabajo se abrió un poco una posibilidad de recuperar población y llevar a estas zonas rurales, pero como decía Luis Miguel, si no ponemos servicios para que sea atractivo vivir en esas zonas, va a ser muy difícil, y la movilidad es uno de ellos. O sea que yo creo que ahí movilidad compartida será lo que llegue. Pues como te decía, Vive, Pueblo lo sabe, en su momento me pareció una gran idea, el plan de la comunidad me parece una gran idea, la gestión que hacéis también me parece muy buena. Vamos, blanco y en botella, como se dice, de aquí tiene que salir, de esta mesa redonda y de las conversaciones que habéis tenido previamente, obviamente, lo normal es que salga un gran proyecto. Eso sí, no os olvidéis que tengo que ser el primero en contarlo. Muchas gracias a los tres. A ti.